Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, mi estimado Felipe. Claro que sí, nos saluda un oyente desde España y nos da un saludo al pastor y a la mesa de trabajo y pregunta lo siguiente: ¿de dónde sacan los predicadores que hay un gran avivamiento antes del arrebatamiento? Bueno, porque es una pregunta muy subjetiva, ¿no? Sí, señor. Cada uno la mirará desde su orilla, ¿verdad? Desde mi visión, pues nunca lo he dicho, ¿no? Ni se me ha ocurrido siquiera pensar eso. En eso sí no he gastado yo cerebro. ¿Va a haber un avivamiento? ¿No va a haber? No. En lo único que yo me he preocupado es en tratar de ser correcto y de agradar a Dios, independientemente de que haya o no haya. Mi deber es ser fiel a Dios. Creo que eso es todo. Que hayan quienes pienso que eso es más de origen neopentecostal, que no se ajusta a los postulados de la iglesia, que han habido avivamientos en la historia del cristianismo, sí. Ahora habrá que mirar cómo los que piensan eso conciben el avivamiento, porque pues para muchos el avivamiento es el movimiento de masas sin resultados dignos de un verdadero arrepentimiento, gente manipulada. Yo creo que el verdadero avivamiento se da en el ser humano cuando tiene un verdadero encuentro personal con Dios. Amén. Mano Carlos, nos preguntan acá, dice, la Biblia dice que el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo. ¿Acaso el anticristo no es un gobierno mundial? ¿Y qué? Pues es una pregunta muy interesante, ¿no? Pues la Biblia dice así. ¿Qué más podemos decir? ¿Que es un gobierno mundial? Sí, va a ser un gobierno mundial. Pero pues no sé en sí qué es lo que porque es que no es como... O sea, como si existiese una contraposición entre decir que el que niega al Padre y al Hijo, este es el anticristo, y la realidad de que sea un gobierno mundial. Son dos cosas diferentes, se aplican para distintos conceptos. Claro, la pregunta pues pone a la gente a pensar cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Ahora, el escritor consagrado habla de eso, a no ser que quien está haciendo la pregunta tenga el prejuicio de que uno es el Padre y otro es el Hijo. También puede ser. Puede, sí. Y de pronto lo esté direccionando pensando que nosotros no creemos en el Padre, sino solo en el Hijo. También puede ser. En cualquier sentido, la verdad es que todo el que niega que Jesucristo ha venido en carne, ese es el anticristo. Con relación, si es tocante a lo que nosotros pensamos, es bueno aclararle a quien tenga la inquietud que nosotros creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el Alfa, el Omega, el primero, el último, el Rey, el siervo, el Cordero, el sacerdote, el juez, el abogado, el mediador, que tiene un nombre y que se llama Jesús. O sea, pues que si necesitaba otro para pegarse de algo, ahí ya lo tiene. Amén. Si es con relación a la inquietud de si sí habrá un gobierno mundial, la respuesta es sí. Leas el libro de Daniel, leas el libro de Apocalipsis, leas la segunda carta de Tesalonicenses, y usted encuentra ahí a perfección que habrá un sistema que gobernará el mundo. Amén. ¿Queda claro? Sí, señor. Tremendo. Bueno, nos hacen la siguiente pregunta: ¿quiénes se podrían considerar biblistas? Hacen un paréntesis y dicen conocedores de la Biblia, de la iglesia nuestra. Pues la iglesia tiene gente que sabe mucho de Biblia. Por ejemplo, hoy ya no está con nosotros un hermano, porque el Señor se lo llevó, el hermano Eliseo. Ese hombre era un biblista. ¿Ya?
un biblista, sobre todo en lo pertinente a la carta a los romanos. Yo creo que ese pastor se sabía la carta a los romanos. Es un hombre que sabía mucha Biblia. No sé a quién más considerarían. Conozco de hombres que saben mucho de Biblia, como el pastor Luis Ángel Castaño, que hoy ya no ejerce a causa de su enfermedad. Era un tipo increíblemente inteligente, sabio, conocedor de las Escrituras. Pues así a grandes rasgos, hubo un pastor nuestro que creo que fue el mejor predicador de la historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que era el hermano Noel Ospina. Era un hombre que sabía mucha Biblia, era mucha Biblia. Pero pues la Iglesia no le ha puesto ese calificativo a los pastores. Son suposiciones de personas que creen que una persona, porque sabe unos cuantos versículos, ya es un biblista. ¿Qué piensa Felipe sobre los biblistas? ¿Cómo se definiría? Lo que pasa es que para nuestra iglesia como tal, digamos que nunca nos hemos No, la Iglesia nunca preocupado, hemos enfatizado en el aspecto de si alguien es biblista o no, pero de hecho yo estaba recordando que el hermano Celestino Forero, por ejemplo, él hace parte de pero una... es que eso ya es, él ya es parte de las sociedades bíblicas. A eso iba. Él es un ejecutivo. Exacto. Y en ese campo de las sociedades bíblicas, pues hay gente que se denominan biblistas porque se han dedicado al estudio de la Biblia, no solamente desde el aspecto del texto bíblico, sino desde el aspecto de cómo nos llega el texto, ¿sí? Que se han dedicado a estudiar mucho textos fuentes, claro, textos me parece receptores. muy importante su aporte. Pero el hecho de que yo esté en una institución que produce Biblias no es igual a que yo sepa de Biblia. Porque yo puedo ser un gerente y no saber qué dice el texto. Sé de asuntos administrativos, de promocionar el producto, en fin, de abrir mercados. Pero pues creo que eso es diferente a ser un biblista. La concepción que yo tengo de un biblista es alguien que conoce la Biblia, ¿sí? Que forma parte de la edición, por ejemplo, que tiene conocimiento de las diferentes fuentes. Versiones. Exactamente. Pero que aparte de eso, sabe Biblia, ¿sí? Sabe Biblia. Porque yo puedo decir que este texto viene de tal parte y que este viene del otro. Pero a lo mejor no me sé el versículo, yo qué sé, tipo del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Puede ser que no lo sabe. Es que es muy amplia ahí la discusión. Claro, porque cuando se entra a ese campo ya uno tendría que, no, imagínate, entraría en un campo como son las ciencias bíblicas. Exactamente, a eso iba yo ahorita con lo que estaba diciendo, ¿no? Que hay personas que se dedican al estudio de ese campo, de las ciencias bíblicas, ¿no? Y en ese campo se denominan biblistas, algunos, también, ¿no? Que es un campo ya netamente académico, y en ese campo pues entra lo que usted estaba diciendo ahorita, pastor. Hay gente que es muy, muy hábil en el estudio de la traducción bíblica y todo lo que corresponde a las ciencias bíblicas, pero no necesariamente son cristianos, por ejemplo. Por ejemplo. Y la iglesia nuestra nunca se dedicó a ubicar a alguien en ese campo. La iglesia solo se dedica y posiblemente se dedicará a difundir el mensaje, que eso pues es otra cosa. Por eso nosotros carecemos de texto teológico. Usted no ve una teología hecha por los intelectuales que tiene la iglesia, porque todos se han dedicado a difundir el mensaje, no a escribir. O sea, nosotros carecemos de escrituras. A nosotros nos puede pasar lo de civilizaciones que pasaron por la tierra y ya no existen.
Porque el que vive y no deja un escrito no existió. ¿Sí sabía eso? De ahí la importancia de que gente inteligente como ustedes que están jóvenes vayan pensando en proyectarse, porque ya nosotros los viejos no lo logramos, en hacer un manual de teología que esté direccionada desde nuestros valores de fe, según la investigación que hacemos en las Sagradas Escrituras. Porque recuerden que la teología es simple y llanamente la interpretación, el estudio y la interpretación de las Escrituras. Y en eso, aunque nosotros tenemos gente que tiene mucho conocimiento, porque tenemos gente que sabe mucho, no se han dedicado a escribir en orden lo que para nosotros representa Dios y la Biblia, que sería en sí por lo menos un ensayo teológico muy importante que pudiéramos dejarle a las generaciones venideras. Claramente. Amén. Mire, hermano Carlos, esa pregunta que nos hacen... Yo no sé por qué Darwin está tan silencioso. Dice la pregunta: ¿qué quiere decir del buen samaritano cuando dice que pagó 2 denarios y que lo cuidara, que cuando regrese le pagará todo? Yo entiendo que la venida del Señor está cerca, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sí, pero ¿sí cuál es la pregunta? Pues volvamos a leer, ¿sí? Dice, una pregunta: ¿qué quiere decir del buen samaritano? ¿Qué quiere decir del buen samaritano? Ya entendí el sentido. Cuando dice que pagó 2 denarios y que lo cuidara, que cuando regrese le pagará todo. Yo entiendo que la venida del Señor está cerca, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El que hace la pregunta hace su interpretación, algo así. Uh-huh. Bueno, para nosotros la parábola del buen samaritano pues tiene una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza en sí no es el samaritano. La enseñanza en sí de esa parábola es que independientemente del que está herido, si es familiar o no es familiar, si es del país o no es del país, si es conocido o no es conocido, si es amigo o no es amigo, mi deber es extenderle la mano. Ese es el mensaje en sí. Porque plantea 2 que anteceden al samaritano, y siendo personajes que deberían de preocuparse por él, que estaba fracasado, no hicieron nada. Uh-huh. Ahora, con relación a el samaritano, pues es importante que también, si quieren ser subjetivos en la interpretación, comprendan de que los llamaban los mezclados, ¿no? O sea, no tenía como sentido que alguien que no tenía valores, porque estaba afectado por las diferentes corrientes, resultara siendo lo que unos señores que sí decían tener la razón de la fe, no hicieron. Porque el sacerdote y el levita eran aferrados y conocían el mandamiento que decía amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Estos no lo hacen. Pero un tipo a quienes los anteriores cuestionan porque se dejó llevar de las diferentes corrientes, hace lo que ellos debieron de hacer y no lo hicieron. Con respecto al denario, pues el denario era un salario. Pagó y luego le dice: venga, hagan todo que cuando yo regrese se lo pago. O sea, muestra también la generosidad de una persona que, sin saber quién es el herido, está dispuesto no solamente a pagar por anticipado, sino coloquen a mi cuenta lo que quede debiendo, cuando yo venga se lo pago. Eso es lo que yo entiendo. Sí, y Felipe esto sabe bastante.
Pero a decir, ahorita digo porque yo digo que Felipe sabe bastante. Yo creo que de alguna manera durante mucho tiempo se ha hecho una interpretación equivocada de la parábola del buen samaritano, adjudicándole a Jesús el rol de ser el buen samaritano, solo adhiriéndose a la descripción que se hace previo a que él comience a mencionar el reino de los cielos es semejante. Exacto. Entonces él nos transmite, pero en relación con la pregunta que le hace el experto en la ley, ¿no? ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? A eso atiende la parábola. Y por eso volvemos a lo que usted siempre repite, de alguna manera, no permitirse que el mismo texto interprete al texto, pues hace que se hagan interpretaciones equivocadas. En ese sentido, yo creo que es más el choque que generaría en este intérprete de la ley el decir que su prójimo era justo ese samaritano que por efectos políticos y religiosos se había convertido en su enemigo porque se había desligado un poco de la pureza de esa religiosidad que ellos tenían, termina por ser el elemento central de la historia o a lo que apunta la historia. Ya comenzar uno a decir, bueno, ¿qué significan 2 denarios? Que vengo después. No, es que toda parábola tiene un pensamiento central. Y el pensamiento central de esa parábola es enseñar quién es el prójimo. Y podríamos decir ahí, y punto. Y punto. Ya entrar uno a decir... Que ahí cabe muy bien un texto que aparece en el Evangelio, donde los que cuestionaban, porque se creían puros, Jesús los confronta y le dice, muchas rameras y publicanos van a ir adelante. Sí. Refiriéndose a que en Dios no es decir, es hacer. Sí, entonces yo creo que ese es el elemento. Y digo que Felipe porque hace como 2 días que hablamos de la manera como un cantautor español que se llama Marcos Vidal hacía una... ¿cómo decirlo? Una reinterpretación en la actualidad de la parábola, aludiendo al mismo sentido, o sea, sin cambiarle el sentido, pero hablando de la historia de alguien que está golpeado cerca a la entrada de la iglesia, pero el pastor, porque llega corriendo tarde, no presta atención, luego el músico tampoco, entonces es muy interesante esa parte. Sí, el pensamiento central es ese, ¿quién es mi prójimo? Toda parábola tiene un pensamiento central. Eso es como, creo que le di un libro acerca de la poesía. Sí, señor, la poesía bíblica. Donde aparecen partes que lo que buscan es organizar el poema y que no tienen en sí ningún mensaje, por ejemplo, sino que acuñan un mensaje principal. Sí, ahora que viendo la enseñanza a la luz de lo que es la Biblia, las enseñanzas de Jesús, y haciendo una correlación con la parábola del buen samaritano, y lo que el Señor de antemano sabe en que la gente que lo están escuchando tienen en la mente, como lo que usted acaba de decir, ¿no? El mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, y pum, les da la parábola, ya uno comienza a hacer una correlación, porque el hecho de que el Señor, por ejemplo, en Juan 13 diga, y cambie el estándar, ¿no?, del mandamiento, ya ustedes escucharon que hay que amar al prójimo como a sí mismo, ahora yo les digo que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso le deja a uno en la cabeza muchas cosas, por ejemplo el hecho de que, y lo que usted mencionaba en algún momento, que el ser humano es incapaz de amar a otro porque empezando probablemente no se ama a sí mismo, ¿no? Y 2, que el estándar de cumplimiento del mandamiento según Jesús ya cambia, porque ya no es como a mí mismo, porque es probable que yo no me ame a mí mismo. Entonces ya mi estándar para el cumplimiento de eso viene siendo el amor del Señor y no el mío. ¿Qué haría el Señor por usted? Eso es lo que me corresponde a mí hacer por usted. ¿Sí? Entonces digamos que ese tipo de cosas son las que dependiendo de lo que Dios ha hecho por mí, así debo yo de hacer con el prójimo. Es correcto. Sigamos. Filipo. Claro que sí, de hecho había una pregunta aquí acerca de lo que estábamos comentando hace un momento y dice y alude a que ¿por qué los católicos dicen que nosotros como cristianos no tenemos Biblia, que debemos crear la nuestra? Porque la Biblia que nosotros tenemos, ellos fueron los que la crearon, así dice la pregunta. Entonces que nosotros debemos crear nuestra propia Biblia, porque por eso es que muchos cristianos se han vuelto católicos. Yo no sé por qué ellos no se inventarían la penicilina o una nave para ir a la luna. Es una manera de responder. Es que aquí lo importante no es quién, sino la esencia de lo que está escrito. Y ojo, es muy importante que comprendan que la Iglesia Católica aparece siglos después
bajo el sistema de Constantino, 350 años después. Y para ese tiempo ya habían escritos que no necesariamente era de la Iglesia Católica. Ahora, yo voy por la calle y me encuentro un billete de 100,000 pesos y más adelante, un año después, me encuentro uno de 50,000. Eso no quiere decir que yo me los inventé. ¿O sí? No. La Biblia es divinamente inspirada por Dios. El hecho de que ellos hayan tenido el monopolio no es igual a que sea la esencia de lo que nosotros creemos. ¿Está claro? Entonces, decir de que los protestantes deberían de hacer su propia Biblia porque la Biblia que tenemos, ese es un manejo sesgado que nada tiene que ver con la realidad de la palabra de Dios. ¿Ya? Porque eso es como decirle a los que no se han inventado, a ver, un medicamento del último tiempo, pastor, que sirva para, yo qué sé. El lecanemab, que sirve para aumentar el tiempo de aparición de los síntomas asociados al Alzheimer. Ahí tiene. Entonces, quien no se lo inventó no puede usarlo porque eso es ignorancia. Así simplemente. Es ignorancia. Yo no me inventé la Constitución Política de Colombia. Pero sí tiene que ver usted mucho con ella. Pero tengo que ver con ella. Y me identifico con ella. Entonces la gente también, lo que pasa es que deben de ser un poquito más inteligentes. Amén. Bueno, Carlito, nos hacen aquí dos preguntas, dos personas distintas. Oiga, uno aquí como que se va encontrando con cosas que uno dice, caramba. Sí. Yo le voy a hacer la pregunta. Dice: a mis hermanos una pregunta, ¿se puede bautizar una persona así no se vista de forma modesta? Y justo ahí abajito dice: ¿se puede bautizar una persona en nombre del Señor Jesucristo con prendas como aretes? Sí se puede. La pregunta es, ¿será debido? Eso es otra cosa. Y de ahí para allá hay un trasfondo. ¿Cuál es? El deber del que está discipulando es enseñar a las personas cuáles son sus modales cristianos según la Biblia. La persona debe de entender qué es lo que Dios exige del que se va a bautizar. Pero la decisión misma no depende del que discipula, sino del discipulado. De nada me sirve a mí quitar el altar de los ídolos del rincón del cuarto cuando la persona tiene su altar en el corazón. Entonces, lo primero que debe preocuparse alguien que está buscando salvar almas para el reino de Dios es que la persona desmonte el altar de su corazón. Así es. Y sin necesidad de que le digan que baje el que tiene en el rincón de la casa, él lo bajará. La historia a mí me dice de personas que han dicho creer al evangelio y en el momento de bautizarse se quitan lo que sea y después siguen en las mismas. Pero conozco gente que ha escuchado el evangelio, Dios ha tratado con ellos y habiendo venido hoy de una manera, perdonen el término, extravagantemente vanidosos, después de que tienen un encuentro con Dios, a la semana siguiente esa persona ya no se conoce. ¿Quién lo discipuló? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le dijo haga esto, no lo haga? El Espíritu Santo en él hizo la obra de tal manera que le ha llevado a cambiar de actitud, porque lo primero que Dios hace es cambiarnos de adentro hacia afuera. Muchos queremos cambiar a la gente de afuera hacia adentro, y eso así no funciona. Es verdad. Mire esta pregunta tan interesante. Bueno, nos saludan. Dice: Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Qué significado tiene
después de hablar en nuevas lenguas, seguir hablando, ya que a mi esposa le sucedió en un campamento, habló en lenguas y siguió hablando. Y el pastor oró por ella para que hablara otra vez en español, ya que solo se comunicaba por el celular. Y el pastor oró y al rato volvió a hablar en español. Y en estos días volvió a suceder igual. Pues eso tiene mucho que... Yo creo que ahí el pastor tiene que sentarse a hacer un diagnóstico. Si lo que está pasando en el individuo realmente es del Espíritu Santo o es una emoción a través de la cual se busca exteriorizar una presunta espiritualidad que muchas veces los resultados no son tan reales. Ahora, si uno mira la Biblia, ¿cuál es el sentido de las lenguas? Puede decir abiertamente de que la persona que está en esa condición está en el lugar equivocado. ¿Por qué? Porque es que las lenguas son por señal no a los creyentes. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Qué quería decir eso? Tú estás en un escenario donde solo hablan neerlandés y eres colombiano y no sabes el neerlandés. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo en tu vida para que logres generar conciencia acerca del amor y la gracia del Señor Jesús en esa comunidad? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Pues por el Espíritu Santo aparecerá ese don de lenguas a través del cual Dios evangelizará a esos individuos en la lengua que ellos hablan. Por eso es que dice, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pues alguien dirá, entonces nosotros no podemos hablar en lenguas. Yo hablo en lenguas más que muchos. Pero yo sí debo de tener en cuenta por lo menos dos cosas. ¿Cuál es el fin de las lenguas? Y también debo de saber lo que dice la Escritura. Que el espíritu del profeta esté sujeto al profeta. No puede ser que una persona que dice que está llena del Espíritu Santo no puede controlarse, porque eso sería el equivalente a perder el control de sí mismo. Y si algo tiene el Espíritu Santo en la vida del creyente, es hacerlo coherente, es hacerlo sobrio, es ubicarlo en el lugar donde debe estar. Amén. Bueno, Carlos, Dios le bendiga. Si en la iglesia a nivel nacional tenemos prohibido hacer actividades de comida, ¿sí está bien hacerlo no a nombre de la iglesia, sino de nosotros? A mí me parece que de todas maneras estamos desobedeciendo. Lo que se hizo fue cambiar el nombre. Pues no sé dónde pasará eso, pero donde yo soy pastor se acabaron por completo. Lo correcto es que nosotros nos sujetemos a las directrices de la iglesia, buscando siempre la sanidad de la iglesia, porque esa directriz de la iglesia busca minimizar por lo menos dos o tres cosas. La primera, efectos que puedan alterar la vida de una de las personas o varias que participan en esa actividad. Ejemplo, explotó un cilindro de gas y los que están haciendo pueden resultar afectados. Lo primero que la iglesia busca es salvaguardar la vida de los miembros de la iglesia. Prevenir. 2, evitar de que el Estado mire la iglesia como un ente con ánimo de lucro. Comercial. ¿Cierto? Y 3, que la iglesia aprenda a vivir por fe. En razón a eso, es que la iglesia dice, no más ventas. No queremos que un hermano resulte mutilado. No queremos que el Estado venga a ponernos aquí unos impuestos pensando que somos un centro comercial. Lo que queremos es que el creyente aprenda que si va a dar 50 pesos en la compra de una empanada, los dé como una expresión de gratitud para la obra de Dios. En razón a eso es que se maneja. Amén. Bueno, aquí hay una pregunta muy interesante que nos hace como cambiar drásticamente el curso del programa. Póngale cuidado. No, es que todas nos hacen cambiar. Nos sí, mandan pasa que comida. Sí.
Esto es por eso que es muy importante. Sí, este es otro campo, pero me parece muy interesante porque la persona menciona varias cosas. Vea, ¿qué cosas no se deben hacer dentro de las relaciones íntimas de una pareja cristiana? ¿Y cómo explicárselo a mi esposo cuando hace cosas que no creo que sean agradables a Dios o en las cuales yo no estoy de acuerdo, ya que él usa el versículo de que no me debo negar, ya que donde asisto no nos han dado enseñanzas acerca de esto? Ningún pastor, ningún líder, ningún psicólogo llamado cristiano, ningún sexólogo llamado cristiano, ningún orientador puede decirle a la pareja cómo se hace. Lo único que puede decir el pastor o el líder es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 7. Que el marido cumpla el deber conyugal con la mujer. Que asimismo la mujer cumpla su deber conyugal con el marido. Que el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Eso es lo que dice la Biblia. Yo no puedo decir más. Porque si yo dijera otra cosa, entonces ya son conjeturas. La sexualidad en la pareja es sagrada. Y en la intimidad ellos deben de tener la capacidad como hijos de Dios de saber cómo es una vida sexual saludable y sana. Ninguna relación que violente el derecho, la conciencia del otro es saludable. Desde la normatividad de nuestro país se le califica como violación, que inclusive es sujeto de sanción. Entonces, creo que ahí la pareja lo que tiene que es sentarse en hablar, porque puede ser. Yo he tenido tantos casos y de tantas que tiempo me faltaría para decirles aquí las fantasías de algunos que vienen a la oficina a decirle a uno: pastor, ¿estará mal que yo le muerda la oreja a mi marido? ¿Será pecado? O la otra que me dice en una conferencia: pastor, ¿cierto que no está bien dormir con ropas ligeras con mi marido? Y tiene 8 hijos. Si yo le pregunto: ¿y los hijos cómo sucedieron? ¿Fueron vía telefónica? Entonces, hay muchas cosas. Por eso es que el que está dando unas enseñanzas en ese campo no puede decir de qué manera, porque la Biblia no dice. La Biblia lo que dice es: cumpla su deber conyugal. Yo debo tener los suficientes principios como para saber qué está bien y qué está mal. Y debo de respetar al otro, porque puede ser que lo que yo pienso que está bien, a mi pareja le parece que está mal. Y yo debo de respetar a mi pareja. Si no lo consiente, yo no debo de hacerlo. Estoy violentando un derecho del otro. O sea, esta es una pregunta que se repite muchísimo y ahora que hemos creado este trabajo que hacemos con las parejas antes de casarse, hacemos mucho énfasis en eso, ¿no? Sí, nosotros tenemos, para información de la gente, 3 conferencias que se dan. Una que es la pastoral, otra que es la de salud sexual y reproductiva, y otra que es la de salud mental. Una mente sana difícilmente va a fallar. Una pareja realmente cristiana difícilmente se va a equivocar. Y una sexualidad bien direccionada difícilmente generará controversias que puedan al final generar rupturas. Que quién lo creyera, pero la ausencia de esos conocimientos pueden definir en gran parte la permanencia de una pareja. Sí. Y que de algún modo sí se requiere esa sabiduría de la persona que aconseja, que instruye, para no caer en el error de hacer intromisión en aspectos que pertenecen
al fuero más privado de las parejas, ¿sí? Y a mí me besaba acá, me vuelve a llamar la atención el texto de Corintios, ¿no? Que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. En ese sentido, para establecer lo que per se va en contra de lo que Dios hizo por naturaleza en nuestros cuerpos, por ejemplo, pero también para entender qué aspectos de la sexualidad hacen parte de la sexualidad, de ese acuerdo y de esa, ¿cómo decirlo, hermano Carlos? Como de esa capacidad de decir, hey, esto hace parte de lo que nosotros, dentro del marco de nuestra condición como cristianos, podemos hacer, pero que vamos a ponerlo en el plano del acuerdo, lo que a ti te parece, lo que a mí me parece, sin caer en eso que usted mencionaba, que también es un delito, ¿no? Y que hay países del mundo donde la cosa está peor que acá. Y en Colombia inclusive. Pero y hay países donde poderlo hablar de ese modo. Mano Carlos, aquí nos hacen una pregunta. Esto es un cambio de frente, Felipe, que acaba de hacer un cambio de frente. Iba a nombrar 2 jugadores, pero después ustedes se delican por el equipo al que pertenecen los 2 jugadores que iba a mencionar. Dice, buenos días, pastor, tengo una pregunta. Hermano, ¿la iglesia tiene edad límite para el ministerio de un pastor? Mi pastor tiene 50 años de ministerio, es de avanzada edad, pero ellos no se quieren retirar. Y la iglesia está a falta de varias cosas que un ministro hace, ya que él por su edad no lo puede llevar a cabo. O sea que yo no podría ser pastor allá en esa iglesia. Compleja todo lo que dice esa pregunta. No, yo creo que ahí tiene mucho sentido lo que dice el pastor Darwin. A las personas no se puede medir por la edad, sino por las facultades, las capacidades, la funcionabilidad. Así es. Hay gente vieja que son más lúcidos y más capaces de desarrollar muchas cosas que gente joven. Uh-huh. Pero aquí está el médico que nos explique cómo es eso. Lo que pasa es que yo voy a completar 70 años ya. La edad solo es un número. Digamos que los cambios en la pirámide poblacional, el crecimiento de la población adulta mayor, ha permitido identificar que no es la edad el marcador real de una condición que limite el hacer algo. Entonces yo puedo, como usted dice, tener 70 años, pero ser una persona muy funcional. Envejecimiento no es igual a deterioro cognitivo. El concepto de demencia senil no existe porque uno por ser viejo no es demente, sino que hay otros factores asociados. Entonces lo que hemos hablado muchas veces con el hermano Carlos es que no es la edad como un número el que mide lo que yo puedo o no puedo hacer, porque yo puedo encontrarme a alguien de 60 años que en consecuencia de múltiples enfermedades, accidentes, ya no pueda ni siquiera valerse por sí mismo, pero puedo encontrarme a alguien de 90 años que los conozco, que hacen deporte, que trabajan, que están estudiando alguna cosa. Entonces la edad es solo un número. Entonces no es un determinante la edad que tiene una persona para decir que puede o no puede hacer algo. La evaluación del adulto mayor se hace a través de las actividades básicas, que es comer, vestirme, bañarme, ir al baño, subir escaleras, levantarme de la cama. Instrumentales, llamar por teléfono, saber usar mi propio dinero, usar mi medicación, hacer de comer, tener autocuidado de mi ropa, de mi vehículo, por ejemplo. Y actividades avanzadas que me permiten relacionarme con el entorno más amplio. Ir al trabajo, por ejemplo, aprender un arte. Entonces yo no puedo medir a la gente por la edad. Ay, no, que tiene 70 años, ya no puede más. No, ese es un error, porque puede que a los 70 años esa persona tenga muchísimo para aportarnos y solo por la edad no lo podemos retirar. Ese es el fenómeno. Vamos a tocar aquí un tema político. Que por ejemplo lo de la edad de jubilación. Entonces la gente cree que eso es solo un tema económico, pero eso también es un tema de salud pública. Porque yo a una persona que por ejemplo toda la vida ha sido docente, por ejemplo, y yo de un día para otro porque cumplió 62 años, lo saco de trabajar. O 57 si es la O 57 si es la mujer, y lo saco de trabajar al otro día, después de que él ha dejado de trabajar, hay un montón de implicaciones en su salud física, en su salud emocional, en su salud mental, solo como consecuencia de sacarlo del trabajo. Ya no sirve. Ya no sirve, ya no vuelve a ser. Entonces, eso es unas cosas que hay que ver con matizarlas un poquito. Claro. Ahora, para responderle a la persona, desde lo que es la institución de la iglesia, todos los pastores desde antes del 2002, ¿no?, pueden ser pastores hasta los 100 años.
Y si viven ahí para ahí pueden, vaya. Pero después del 2002, ya los pastores tendrán que retirarse mínimo a los 75 años. 70 creo, Los hermano 70, Carlos. 70 años. Ahora, yo tengo conocimiento. Yo visité hace poco tiempo una iglesia donde su pastor tiene 50 años. Y realmente yo me vine con mucho dolor de ver que ni puede casi caminar. Entonces ahí es donde entra a jugar un papel muy importante esto, de lo que hablamos, como dice el pastor. Mucha gente y los perezosos del mundo luchan porque los pensionen a los 15 años, a los 20 años, porque no quieren ser productivos, solo quieren explotar los aportes de los demás. Dicen, no, es que yo aporté. Sí aportó, pero está en edad productiva. En las culturas más antiguas, entre más anciana sea la persona, más reconocimiento tiene, más se busca, porque se supone que esa persona es una universidad andante, la vida. Y uno se pone a mirar gobiernos. Mire el gobierno de Estados Unidos de hoy. Ese tipo tiene cualquier cantidad de años. Y mire lo funcional que es. Entonces yo creo que ahí es muy importante que las personas entiendan que en el campo de la iglesia, no todos los pastores, por causa de su edad, deberían de retirarlos. Imagínense personas tan lúcidas como el hermano Reinel Galvis, que tiene creo que 80 años ya, como el hermano Álvaro Torres. Y tiempo nos faltaría para hablar de otros. Pero también encontramos a pastores que tienen menos edad y ya están incapacitados totalmente. Entonces ahí hay que ser considerados, y en las iglesias debería de darse, en las iglesias y en el pastor, y sobre todo en la familia del pastor, deberían de darse algunas cosas muy importantes. En la iglesia local, gratitud por el viejo. Pasó toda la vida entregándolo todo por el bien de la iglesia. A nivel de institución, la iglesia debería de valorar y de alguna manera retribuir en algo a ese pastor que por causa de los años ya no puede ejercer, y hacer de que él pueda de alguna manera sentirse útil después del retiro. Es más, yo he dicho, debería de existir un departamento de orientación pastoral, donde esos pastores que dejan de ser pastores porque hicieron uso del buen retiro, porque perdieron el ministerio a causa de alguna situación moral, porque simplemente se sintieron cansados y renunciaron, pero que hay un gran potencial en esa gente, los hiciésemos útiles desde un campo diferente al estar frente de una congregación. Entonces coloquemos un ejemplo acá. Vamos a suponer que el hermano Pepe y el hermano Juan tienen 80 años, pero llevan 50 años, más de 50 años en el ministerio, y se retiran. Pero son funcionales, tienen conocimiento. ¿Por qué no aprovechar ese potencial a fin de que se vuelvan como centros consultores, personas a las cuales los pastores jóvenes vayan y hablen con ellos y les expongan sus situaciones, lo que viven en su día? Ellos que vivieron 60 años, ¿no será que cruzaron algunas de esas etapas? ¿No será que un aporte de ellos puede salvar el ministerio de un pastor joven que tiene un potencial y una proyección impresionante?
Yo sí creo que ahí nosotros deberíamos de tener alguna consideración. ¿Sí? Y yo lo digo porque fui directivo. Y recuerdo que fuimos a trasladar a un pastor. Y el pastor le tocó morir en esa iglesia porque ninguna iglesia lo quiso recibir. Pero el pastor, en la plenitud de su juventud, de su fuerza, expuso la vida muchas veces por llevarle el evangelio, por atender a su congregación. Pero ahora que está anciano, a la gente se le olvidó. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Una, que haya gratitud, que entiendan que ese pastor, hombre, no correrá como, pero piensa más que. Es que ese es el punto. En el deporte hay una discusión, en México hay una discusión. James no corre, pero es rápido. Tiene cabeza. Uh-huh. Puede ser que el pastor de 20 años corra, pero no tiene la cabeza del viejo. ¿Está claro? Entonces yo pienso que hay muchas cosas que hacer ahí. Ahora, otro aspecto que vale la pena tratar, y es que la familia del pastor deben de saber que ellos no son los pastores, son la familia del pastor. Y muchas veces el pastor quiere retirarse, o los superiores ven la condición del pastor, que entre otras cosas genera tristeza, y la familia dice: no lo dejamos, es que usted no puede, porque tienen una visión equivocada del ministerio y lo miran como una fuente de sustento y no como un resultado del llamamiento de Dios. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un trabajo donde el pastor sea consciente hasta dónde debe llegar y prepare la familia inclusive para desocupar la casa el día que él falte, porque también hay casos donde la familia, la viuda y los hijos, muere el pastor y quieren quedarse en ellos ahí sabiendo que ya no son pastores. En mi caso personal, yo le he dicho a mi mujer: si yo muero hoy a las 8 de la mañana, a las 3, ya debo estar bajo tierra. No se pongan a decirle a nadie. Y ese mismo día desocupe, que la iglesia necesita quien la atienda. Yo he preparado mi familia. ¿Está claro? Amén. Y creo que el pastor Darwin sabe. Claro que sí. Que se los he dicho. Todo el tiempo. Pues, hombre, no, yo creo que aquí tenemos que madurar como cristianos, como pastores, como iglesia, como gente que direccionamos la iglesia. Porque ¿qué me gano yo con un pastor en la iglesia que lleva 7 años y no ha podido predicar un sermón? Por muy bueno que haya sido todo, pero hay que decirle: hermano, usted ya no puede, lo amamos. Aquí hay una casita viva, o si usted tiene su casita, váyase para su casita, vamos a ver cómo le damos algún subsidio, yo qué sé, él debe de haber hecho su ahorro, en fin, para que así no sufra el pastor, no sufra la iglesia, y todo vaya en un verdadero sentido como debe ser. Que ahí vuelve y Felipe, ya te dejo, Felipe, que tú ibas a decir algo hace un momento. Vuelve y se aplica su principio, ¿no? El equilibrio. Claro. O sea, que no sea la edad tampoco la que diga que usted no puede seguir, pero también una evaluación integral de los requerimientos que se tienen acerca de la labor de un pastor dentro de una iglesia local y las capacidades que tiene él para desempeñarlo, aún sin importar la edad que tenga, pero siendo muy equilibrado. Usted es médico geriatra. Sí. Yo ya estoy viejo. Dígale la verdad a la gente. ¿Yo podría ser pastor todavía otros días? ¿O yo no? Creo que sí. Pero por conveniencia. No. Pero por conveniencia no, usted sabe que yo a usted no le digo nada por conveniencia. Pero, miren, ¿qué hace el geriatra? El geriatra entiende que el adulto mayor no es
equivalente a una enfermedad, sino que es un Proceso de individuo vida. con múltiples dimensiones, mentales, físicas, emocionales, sociales. Entonces, cuando uno lo evalúa en todos esos ámbitos, uno dice, bueno, esta persona tiene unas condiciones que le permiten seguirse desempeñando en esto. Entonces, lo que iba a decir es que también tener consideración, porque creo que ese es el otro error. O sea, de alguna manera, un pastor que ha estado mucho tiempo y digamos, se enferma. Yo vi una historia, no voy a decir en donde un pastor tuvo una patología cardíaca muy severa, pero era un periodo de tiempo, le dio Chagas, y mientras iba a hacerse todo el proceso del marcapasos y toda esa cosa, entonces pues era entendible que la iglesia pudiese entender que era un periodo de tiempo mientras él atendía su estado de salud, que pues hay lugares de Colombia, la iglesia hace presencia en pueblos que quedan a X cantidad de horas de la ciudad donde hay un especialista, pues él tiene que desplazarse un tiempo largo para poder ser atendido, pero entonces la iglesia en ese momento debe ser consecuente y decir, vamos a esperarlo, es un proceso de transición, va a volver, va a estar mejor. Él es lúcido en su mente. Claro, entonces hay que tener como muchas consideraciones. Le voy a contar para completar eso. Resulta de que yo fui a validar mi pase, ¿sí? Sí. Porque ya se había vencido. Fui después de los 60 años. A uno le hacen un examen, ¿cómo es que llama? Algo psicológico. Y también de funcionabilidad en el manejo del vehículo. Reflejos, todas esas Todo eso. Y me habían dicho que a mí me daban un pase por un año, máximo por 2. ¿Por causa de qué? De mi edad. Pero yo fui y me lo dieron por 10 años. Pues, ¿qué vamos a hacer? Claro. Ellos miraron de que yo podía ver, que yo podía conducir sin salirme de la vía, que mi mente estaba lúcida, que lo normal es que a determinada edad, cada año, pero a mí me lo dieron por 10 años, ¿y qué vamos a hacer? O sea, eso certifica lo que nuestro geriatra dice aquí. Claramente. Yo lo que quería, digamos, aportar desde... comentar tiene que ver mucho con lo que dice Pastor Darwin, y es que a veces la visión de la iglesia respecto al quehacer pastoral o el ejercicio pastoral a veces es equivocada y no necesariamente tiene que ser bíblica, y hace que se hagan juicios de este tipo. Por eso el equilibrio, digamos, que es importante frente a la edad del pastor, como la visión de la iglesia, y en este caso quien hace la pregunta. Ya estamos hablando de un pastor que tiene 50 años de ministerio, ¿sí? Que probablemente Desde empezó, 70, claro, 85 escribió ahí. 85 años, estamos hablando de una persona que empezó su ministerio joven, que tal vez no empezó en la era donde la iglesia... Comenzó viejo ya, de 35. A los 35 años yo ya tenía harto rato de ser pastor. Cuando yo tenía 35... Ya tenía licencia de ordenación en ese momento. Claro que sí. No, ya era directivo, hermano Carlitos. O sea, Sí, claro. y entonces yo lo que quería, o sea, lo que analizaba era justamente eso, o sea, bajo qué estándar o bajo qué visión yo me atrevo a medir la efectividad o funcionalidad de un pastor, y me privo o me cohíbo de poder ser beneficiario de lo que ese pastor puede brindarme a mí con tanto tiempo de experiencia. Creo que hay que mirar es la visión que el creyente tiene del ministerio que desarrolla ese pastor. Es correcto, es que eso es muy diverso, ¿no? Y qué triste sería, ¿no? Hay que ir un poquito más allá, que el pastor esté en una congregación que es grande, lleva 2, 3 años, y entonces los hermanos quisieron estar con el pastor anterior que tenía un ministerio diferente y que era a su gusto, y ahora no quieren ser beneficiarios del ministerio que tienen ahora en el pastor que les está pastoreando, y se van de la congregación. Cuando a lo mejor tiene un potencial de conocimiento para transmitirles, pero de pronto no sube las escalas como las sube el pastor Darwin. Ahogado. Entonces, fíjese que se me vino a la mente este texto, ¿no? 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, o sea, Hablaba de los pastores. claramente. Entonces, ¿en qué medida yo como feligrés correspondo a ese doble honor que debo darle al pastor que el Señor me ha puesto para enseñarme, ¿no? Ahora, yo como pastor, ¿hasta dónde tengo la capacidad de pensar de que puedo o no puedo? También. Eso es el equilibrio. Ese es el también, equilibrio. reconocer Claro. que ya mis capacidades no son suficientes y que yo debo dar un paso al costado y admitir que ya mi tiempo ha pasado y debo dedicarme a otra cosa. Yo creo que todo tiene su tiempo, pero desde la iglesia se es claro que los pastores que fueron antes del 2002, entre ellos su servidor, pues parece que no hay tope, ¿no? No hay tope. Pero los que vienen de ahí para acá sí les han puesto un tope. Sí. Y que Y- es el fenómeno que y le que hemos es- hablado por la longevidad. La expectativa de vida en Colombia está en 73,3 años y se Creo espera, que ha aumentado, ¿no? y se espera que para el 2050 tengamos un aumento casi de 10 años. Es decir, el promedio de vida de la población general va a ser por encima de los 83 años, bajo unas condiciones óptimas. Antes, usted deberá recordar, la gente moría mucho más joven. Usted ya va a completar casi 70 años, hermano Sí. Carlos, y está en pleno uso de sus facultades y eso irá en crecimiento. Entonces se vuelve en detrimento decir, la edad ya me sacó del ejercicio de alguna actividad en la que no solo soy útil, sino que aún para una repercusión individual es mucho mejor estar activo que ir y restringirme a un lugar, limitar mi movilidad, La historia dice mi que- interacción social. La historia dice que muchos pastores que han hecho uso del buen retiro terminan muy pronto sus días porque pierden ese calor humano, Todo. esa interacción permanente que les incentiva a hacer algo diferente, a avanzar. Y un día para otro sale y ya no vuelve a sonar. Yo visité un pastor anciano y le pregunté si lo habían vuelto a visitar sus superiores, sus hermanos, sus amigos. Aquí nadie ha venido. Eso va en retroceso de la persona. Muy complicado. Les cuento que el tiempo se fue.